hace propaganda. Te hace propaganda vos ahí. Bueno, buenas tardes. Como dijo Mercedes, mi nombre es Leonardo Di Franco, soy licenciado en Información Ambiental y hoy nos convocan aquí para hablar de lo que nos dicen los mapas y las imágenes de satélite. En mi caso particular, por la formación y por la actividad que desarrollo, soy investigador docente de la Universidad de Luján y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Gracias. Bueno, entonces voy a hablar del caso en particular de las imágenes de satélite. Antes que eso, me gustaría hablar de algunos aspectos conceptuales para luego introducirnos ya en lo que es el análisis propiamente dicho de la información que nos brindan las imágenes. Para eso me gustaría abordar básicamente dos o tres conceptos. El primero se llama geomática, ahora vamos a ver qué significa. A partir de ese sí que nos vamos a introducir en la teledetección. Entonces, la geomática como tal es el conjunto de técnicas, herramientas, ciencias encargadas de la manipulación, la producción, la transferencia, la acumulación, la generación de cartografía, etc., de lo que denominamos datos geográficos aplicados con herramientas informáticas. Este concepto surge a partir de los años 1960 en la provincia de Quebec, en Canadá, en particular en la Universidad de Laval, y a partir de ahí se extiende en el mundo. Parte de esas herramientas la configuran la teledetección. Entonces, es otro de los conceptos que yo quisiera abordar. ¿Qué es la teledetección? Bueno, la teledetección es la posibilidad de obtener información a partir de elementos que están a distancia de nuestro sensor u observador, en el caso de las personas. En este concepto está involucrado determinados elementos. Algunos de esos elementos vamos a ver que son los principales, como por ejemplo una fuente de energía. En la diapositiva que estamos viendo la podemos ver como el Sol. Después vamos a ver que existen satélites que tienen su propia fuente de energía y otros que necesitan de la energía que brinda el Sol. Por ello solo pueden ser utilizados en las horas de luz, mientras que los otros se independizan de esas condiciones. Entonces, el principal elemento, como dijimos, es la fuente de energía, que en este caso está determinada por el Sol. Otro de los elementos importantes en este tipo de procesos es la cobertura propia que queremos observar. Y por último, lo encontramos, el elemento es el sensor, o sistema sensor si hablamos del satélite en que está montado. El satélite es un elemento que gira alrededor o que orbita alrededor de la Tierra a una determinada cantidad de kilómetros y que se encuentra diseñado para soportar determinados sensores, y vamos a ver cuáles son esos diseños y cuáles son esas características de los sensores que miran a la superficie de la Tierra y nos brindan información a distancia de esas superficies. Entonces, a partir de la generación de esa información, el sensor codifica la información y nos vuelve a mandar a la Tierra, a las estaciones terrenas, como se denomina, los datos ya cuantificados. Es interesante ver que las principales ventajas en el proceso de teledetección, a partir de lo que estuvimos viendo con los fundamentos previos, es que nos permiten una visión global, una observación a distintas escalas, una cobertura frecuente o con cierta frecuencia. Ahora vamos a ver a partir de los hitos o un poco la historiografía de este tipo de herramientas, a partir de cuándo podemos contar con imágenes, y un factor muy importante es la homogeneidad en la adquisición, o sea, son datos comparables a partir de este tipo de sensores. Hay regiones no visibles del espectro electromagnético que podemos estar observando y que aportan mucha información en zonas donde nuestro ojo no es posible que distinga nada. Otra de las características que tiene es el formato digital, que nos puede esto estar hablando de
un tratamiento digital que podemos hacer uso de esa información o un tratamiento visual. Después vamos a ver bien de qué estamos hablando en ambos casos. Y por otro lado, otra característica muy importante es la integración que permiten estos datos con muchas otras fuentes de información. Yo quisiera hacer hincapié en eso. Podríamos ver las imágenes como fuente de datos primarios, de acuerdo a lo que planteaba Laura anteriormente, es, bueno, de qué nos podemos nutrir con los mapas. En este caso yo lo que les estoy mostrando es entonces, nos podemos nutrir de información que aportan los diferentes sensores. Después vamos a ver cuál es ese tipo de información. Entonces, volviendo un poco, retomando los hitos históricos que les mostraba, podemos estar hablando de la primera fotografía, a partir de 1837, donde Daguerre toma este tipo de imágenes. 20 años después, Tournanchon toma la primera fotografía aérea. Y a partir de ahí, lamentablemente, los hitos o los momentos en donde más dinero se emplea en este tipo de técnicas es en las guerras. Por eso tenemos dos saltos muy importantes, uno es durante la Primera y después durante la Segunda Guerra Mundial, donde se comienza a emplear la pantalla infrarroja o el film infrarrojo. A partir de ahí, y luego de esa carrera armamentística, porque esto surge como una etapa en la carrera armamentística, es que la Rusia se envía el primer satélite al espacio, donde comienza lo que se denomina la carrera espacial. Eso sucede en el año 1957 con el Sputnik. A partir de ahí se inventan los exploradores multiespectrales, se toman las primeras fotos espaciales, se inventa el radar de apertura sintética, y hasta volver a otro hito, que es en el año 1972 con el lanzamiento del primer satélite Landsat. Si bien en esa etapa no eran satélites comerciales, hoy en día podemos adquirir este tipo de información gratuitamente desde los distintos servidores que están desplegados en Internet. A partir de 1972 ocurre una continuidad en este tipo de misiones, o sea, la misión Landsat, que nos toman en el año 2013 con el lanzamiento del Landsat 8. Hay muy pocos espacios temporales donde esta información se encuentra portada, ¿verdad? Después tenemos algunos otros, a partir de esta carrera que les comentaba. Tenemos el lanzamiento del primer satélite Spot en el año 1986, que es un satélite particular desarrollado por la agencia francesa, el NES, en conjunto con Suecia y otros países. A partir de eso, las diferentes agencias gubernamentales de distintos países se encuentran operando diversos sistemas sensores. Argentina tiene un hito muy importante en el año 2000 con el lanzamiento del satélite SACSES, satélite de aplicaciones científicas. Este es un hito muy importante para el desarrollo del país y actualmente se encuentran en desarrollo una misión muy importante, SAC-B, Aquarius, y otra misión que se denomina SAOCOM, que está próxima a partir, a poner en lanzamiento. Bueno, pero ustedes se preguntarán qué es lo que ve el satélite, cómo podemos hacer para ver ese proceso que explicamos anteriormente. Bueno, hay que tener en cuenta que, debido a las características físico-químicas de cada una de las coberturas y debido a esa reflexión que tenemos del Sol, de la energía que refleja, el satélite capta esa energía de acuerdo a diferentes regiones de ese espectro. Por eso podemos ver zonas del espectro electromagnético donde nuestro ojo no nos aporta ningún tipo de información. Nosotros vemos en un espacio muy acotado del espectro electromagnético. Es por eso que nos valemos de información satelital para obtener nuevos tipos de información. Estas son algunas de las curvas, no quiero ahondar en teoría, pero son algunas de las curvas para que vean
cómo se diferencian los distintos elementos de la superficie terrestre y que pueden ser observados y codificados por el sensor. Aquí estamos viendo vegetación sana y enferma, agua, nieve y suelo. Todo eso generan lo que se llaman los satélites sensores, diferentes lugares del espectro electromagnético, como podemos ver en la diapositiva actual, que nos determinan cada una de esas coberturas diferentes momentos del espectro electromagnético. Eso es lo que nos permite, a partir de la asignación de colores, es lo que nos permite discriminar en las imágenes los elementos presentes en ella, y es lo que podemos ver bien en las imágenes satelitales de la pantalla del televisor cuando nos muestran las imágenes del clima, o en la pantalla de Google Earth, como bien dijo Laura. Bueno, y acá vamos a ver en este espacio algunas otras imágenes que nos van a permitir discriminar otro tipo de elementos, ¿no? Bueno, entonces, estas son diferentes composiciones colores de una misma imagen, y aquí es como se verían los mismos datos presentes en las imágenes satelitales de acuerdo a una combinación que prepondera el estudio de las vegetaciones, el estudio del agua, el estudio de las ciudades, de acuerdo a los objetivos de mi trabajo, a lo que yo quisiera que me estén mostrando las imágenes satelitales. Esta es otra de las combinaciones que podemos observar. Fíjense que en ella la vegetación que podemos observar a partir del río, en el norte del río, encontramos las ciudades Zárate y Campana, en la provincia de Buenos Aires. Estas imágenes contienen parte de una zona agrícola, pero también parte de la desembocadura del río Luján a partir de los humedales, y parte de formaciones forestales implantadas que encontramos en el delta. Esas formaciones se encuentran en el norte de la imagen y están en colores rojos en la imagen de arriba y en colores verdes en la imagen de abajo. Esta es una combinación color de la misma zona, es un recorte de la zona que también nos muestra cómo se verían los distintos elementos a partir de la combinación de tres bandas espectrales, una situada en lo que se denomina el color rojo, otra en el infrarrojo cercano y otra en el infrarrojo medio. Son tres partes del espectro electromagnético que nos están brindando información, en particular las referentes al infrarrojo cercano, nos brindan información que de otra manera no podríamos estar haciendo uso. Y es una información muy valiosa, porque una está planteando la estructura de la superficie vegetal y otra está planteando el contenido, la variación de contenido de humedad en las diferentes coberturas. Bueno, ¿para qué podemos entonces utilizar estas imágenes? Tenemos la posibilidad de realizar estudios multitemporales. Aquí me estoy haciendo referencia con esto. Bueno, los estudios multitemporales están dados por la sucesión de imágenes de una misma zona, donde, en el caso de la filmina que estamos viendo, es la eutrofización de unos lagos, de un lago en particular, donde a partir de los desechos orgánicos que hace sin tratamiento hacia ese lago que estamos viendo, lo que obtenemos en la imagen del 73, 79 y 89 es ver cómo está creciendo la proliferación de algas. Esto es una problemática muy particular que tienen algunos lagos. Las algas pueden traer otro tipo de problemas, algunos inclusive de tipo de salud. En este caso, este estudio multitemporal está llevado a cabo por imágenes de los años 1973, como les dije, 79 y 1989. Si tenemos en cuenta que tenemos 40 años en algunos aspectos de datos ininterrumpidos, podemos estar hablando de estudios multitemporales aplicados a cómo ha crecido la mancha urbana en la región metropolitana de Buenos Aires, cómo está siendo
expandido lo que planteaba Laura con la frontera agrícola, cómo es esa dinámica del delta, digamos, las islas son estáticas, son dinámicas, a partir de la acumulación de sedimentos se pueden formar nuevas islas, cómo crece la laguna Picasa en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Bueno, esto es información que nos puede dar el aporte de los sistemas sensores. En la filmina que estamos viendo acá, estamos viendo cómo los principales tributarios del Río de la Plata aportan sus sedimentos, lo vamos a ver más en detalle en filminas posteriores, pero cómo aportan sus sedimentos a la conformación del color del Río de la Plata. Si pudiéramos ver en la parte norte, si se llega a ver el cursor, estamos hablando del río Paraná, por el oeste de la imagen, nosotros la encontramos en la izquierda de la filmina, y por el otro lado, la parte este de la imagen, que aparece a la derecha, con el río Uruguay, como esos aportes de sedimentos, que por un lado trae este río Paraná y por el otro el río Uruguay, forman lo que sería el color bien típico del Río de la Plata. Ese río que denomina corazón, río de color de león. Y después cómo es esa interacción con lo que se denomina el mar argentino. Ya lo podemos ver en el estuario, en lo que es la bahía de San Borombón, esa mezcla que podemos encontrar, donde esa mezcla también es dinámica, no es estática. Lo que estamos viendo aquí es la fotografía de un día nada más. Esta es un poco la misma imagen de los materiales donde se observa en el norte cómo es ese aporte que hace el río Uruguay y que no es el mismo sedimento que transporta el río Paraná. Si quisiéramos estudiar con mayor nivel de detalle ese tipo de aportes y cómo es la interacción con el mar, con el agua salada, deberíamos aplicar técnicas que son las que están aplicadas aquí para determinar ese tipo de procesos. Bueno, existen dos formas de extraer información de las imágenes de satélite. Una forma es a través de la interpretación visual, es en el momento en que nosotros utilizamos elementos de interpretación que nos ayudan justamente a identificar coberturas. Esos elementos están dados por forma, tamaño, escala, color, asociación, etc. Existen, en ese caso, en el caso de la imagen de satélite, la interpretación visual del área de estudio está ayudada por una imagen, una fotografía del lugar, donde nos muestra de manera horizontal el distinto cultivo. Y en la imagen satelital de la derecha podemos ver ese cultivo, cómo está representado con las distintas tonalidades de rosa. Fíjense a la derecha, el monte, en este caso es la provincia de Chaco. Ese monte tiene una respuesta espectral muy diferente y que es la que nos ayuda a discriminar a partir del color y de la forma las distintas coberturas. Fíjense el patrón antrópico que podemos encontrar en ese tipo de coberturas, en ese tipo de explotaciones agrícolas. En este caso, esa otra formación se denomina pastizal natural. Después tenemos el monte natural con la fotografía que estamos viendo aquí y su patrón y sus características en cuanto a la homogeneidad de la cobertura, en cuanto al color. Lo tenemos en la imagen en los tonos rojos bien oscuros de la derecha. Aquí es una característica particular de las áreas quemadas, donde podemos ver ese verde de la composición color que estamos viendo en la imagen. Aquí hay una imagen de un río con sedimentos
Esos sedimentos son muy diferentes de los que aportan las imágenes que veíamos anterior del Río de la Plata. Es parte de la confluencia de los ríos que forman el Paraná, a la altura del Chaco. Este es otro río con diferentes sedimentos. Si ustedes ven la imagen, es bien característica ese color de los sedimentos. En cambio, este es el río de Luján. El río Luján atraviesa por otra formación, por lo tanto, los sedimentos que atraviesa y que escurren a través de sus aguas son diferentes, tienen una naturaleza diferente. Este es un lago del sur, cercano a la ciudad de Bariloche. Fíjense la formación de bosques andino-patagónicas que estamos pudiendo ver en las imágenes a partir de los colores bien rojizos. Estas formaciones tienen unas características que tienen un desarrollo altitudinal, con ecotonos y transiciones hacia bosques un poco más puros. Esos ecotonos, si nosotros estuviéramos viendo una imagen de 3 meses antes o de 3 meses después, estarían plasmadas en la imagen, y es muy probable que las zonas donde no crece vegetación en la cima de los cerros y montañas estarían cubiertos por nieve. En este caso lo que estamos viendo es la roca expuesta. Y acá hay un patrón bien diferenciado, que es lo que planteaba Laura, esa distribución, esa formación en damero propia de las ciudades argentinas, a través del trazado español, pero también de las ciudades de llanura. Las ciudades de llanura permiten este trazado bien en damero. Acá estamos viendo la ciudad de Luján y la plaza principal. Este es otro tipo de cobertura, está dado por unas forestaciones implantadas. Aquí vemos esa regularidad en la fotografía de la izquierda, donde se pueden ver cómo aparecen esas forestaciones en la imagen satelital de la derecha, los tonos rojos oscuros. Ahora vamos a volver sobre estos links de interés. Me quisiera centrar en el uso de algunas imágenes de satélite y de algunos programas en particular. Volvemos al programa Landsat, en particular el Landsat 7, que fue lanzado en el año 1999 y que permitió contar con este tipo de imágenes. Actualmente se encuentran próximas a distribuirse las imágenes del Landsat 8, que suponen esa continuidad de datos de 40 años que les nombraba anteriormente, comenzando con el Landsat 1, que ha sido puesto en órbita en el año 1972 con un sensor multispectral scanner que tenía unas características particulares, con la comparación del satélite Landsat 8 y su mejoramiento del Thematic Mapper o sensor TM que estaba dispuesto a partir del Landsat 4. Esta es una imagen correspondiente al cuadro 22584 del sistema Landsat, donde podemos ver el Río de la Plata en color azul, y ustedes pueden preguntar por qué antes lo veíamos en ese color marrón. Bueno, esta es otra combinación color, porque está tratando de privilegiar aquellas zonas agrícolas. Esto se llama una combinación 4-5-3. Bueno, en él podemos ver esta zona característica del delta, cómo se expande la región metropolitana a partir de la capital federal, y abajo a la izquierda, en diagonal al Río de la Plata, lo que vemos, esas manchas negras, es el transcurso del río Salado, en una época aparentemente lluviosa. ¿Por qué digo lluviosa? Por el ancho del río. Particularmente no tiene ese ancho, uno que está acostumbrado a ver imágenes de satélite de la zona,
en general no aparecen con ese tipo de espesor. Esta es la misma imagen más en detalle y corresponde a la ciudad de Zárate y Campana. Esta es la misma imagen con otra combinación color, como ya habíamos visto. Y estas son las forestaciones en otra combinación color que permiten discriminar esas forestaciones comerciales de las que se encuentran en la zona, en particular de álamos y de eucaliptos. Santa Fe, fíjense la cantidad de agua determinada por tonos oscuros. Esa cantidad de agua nos está diciendo que es la imagen del año 2003 cuando la ciudad de Santa Fe sufrió esa inundación catastrófica con pérdida de vidas y materiales. Fíjense la ciudad de Paraná, que está en contraposición a la misma altura, pero en la zona opuesta de la imagen, se ve que no ha sufrido los embates de la crecida. Esta es otra imagen correspondiente a la provincia de Entre Ríos, que nos aporte también información referida a esas forestaciones. En la imagen la podemos ver en tonos bordeaux, marrón claros y rojos oscuros, lo que nos está definiendo las formaciones forestales. Por supuesto, son implantadas por ese tipo de distribución de manera rectangular o cuadrada que corresponde con los loteos que se hacen de la zona. Este es otro tipo de satélite, en particular el spot del que habíamos hablado antes, corresponde a la imagen que estamos viendo, a la ciudad de Resistencia y Corrientes. La imagen que se encuentra, la ciudad que se encuentra al este es la ciudad de Corrientes, mientras que la que se encuentra al oeste corresponde a la ciudad de Resistencia. Fíjense, una particularidad que tienen los ríos y riachos que atraviesan esta zona es la de formar meandros. Luego esos meandros quedan como abandonados y se circunscriben a ese lugar en particular. Fíjense cómo cambia la coloración de los ríos a partir de que quedan abandonados esos meandros antiguos. Y fíjense una particularidad de esta imagen, que por ello la coloqué aquí, es lo siguiente. Es la división que se forma entre el río que viene del este y del oeste. El río más azul lo encontramos al Paraná, que viene del macizo, viene aportando los sedimentos del macizo de Brasilia, y son muy diferentes a los sedimentos que pueden traer el río Bermejo, el Paraguay, los aportes que hacen desde la cordillera de los Andes. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de ver este río con una fotografía en el Google Earth o una fotografía aérea, esa diferencia que hacemos la podríamos estar observando en cualquiera de los soportes que estamos mencionando. Fíjense también cómo esos sedimentos son depositados aquí y seguramente si vemos una imagen de 10 años atrás, esos sedimentos estarían en otros lugares y la formación y conformación de los meandros podrían estar hablando de la dinámica del lugar. Esta es una imagen de la ciudad de Buenos Aires, del mismo satélite. Actualmente se encuentra en órbita el Spot 6, brindando información. Y por otro lado, tenemos diferentes satélites que orbitan a partir de distintos rangos de órbitas, ¿no? Hay altos, medios y órbitas bajas. Este es otro satélite de la agencia norteamericana, la NASA, que se denomina EO-1. Este es el satélite que les comentaba, el SAC-C,
que fue puesto en órbita por Argentina en el año 2000 y que realmente marcó un hito en el desarrollo espacial de la Argentina. Esta es una de las primeras imágenes que brindó ese satélite y que hace una diferencia entre la estepa patagónica, vista desde los colores ocres a la derecha de la imagen, correspondiente al este, y los bosques andino-patagónicos, en este caso sí están cubiertos de nieve, los picos más altos se pueden ver en colores blancos, del Alto Valle y de la ciudad de Bariloche al sur. Esta es otra imagen SATSET, nuevamente de la ciudad de Santa Fe y de Paraná. Aquí tomamos la ciudad de Zárate y algunas ciudades de Entre Ríos al norte. Y este es otro instrumento del satélite, es el instrumento Aster, que brinda información también en diferentes longitudes de onda, como ya les comentaba, y en este caso de Nordelta. Es otro sistema de urbanizaciones. Aquí son los aportes que podemos ver en la zona cordillerana y cómo pueden hacer esa diferenciación a partir de las diferentes rocas expuestas. Este es otro satélite MODIS de mediana resolución, donde se puede ver que es un satélite que tiene imágenes que van desde el Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico en el oeste, pasando por la llanura pampeana, y ahí vemos un poco también, los satélites lo pintan de verde, y las diferentes estructuras. Fíjense si podemos observar la provincia de Misiones con su verdor característico propio de la selva paranaense. Y a partir de una diferencia en las condiciones de humedad, empezamos a notar preponderancia del suelo a medida que nos alejamos de la llanura pampeana. Algunas salinas y, por supuesto, cobertura de nubes. Esta es otra imagen MODIS con mayor detalle de la zona central del país. Este es otro desarrollo que nos brinda el satélite Sivers. Es un satélite que se diseñó entre China y Brasil. Esta es una imagen de la ciudad de Brasilia. Este es un satélite indio. Y este es un satélite que se denomina con alta resolución espacial. Esto es, yo no me quise extender en este tema, pero la resolución espacial está dada por la posibilidad de ver en detalles. Es por eso que hay satélites, y en particular los meteorológicos, y estos van de acuerdo al diseño que lleva la técnica hacia los objetivos del satélite. En el caso de los meteorológicos, como su nombre lo indica, están enfocados a las condiciones climáticas, y estas condiciones hacen que de una hora a otra a nosotros nos podamos estar en presencia de un huracán o de un tornado o de las condiciones necesarias para una tormenta muy grande. Por ello, necesita una dinámica temporal muy alta, pero la resolución espacial, esto es, el detalle que nosotros podemos estar viendo en este tipo de imágenes, no necesariamente tiene que ser muy específico. Esta es otra imagen del volcán Etna en Italia, y esta es de la ciudad de Buenos Aires, en la zona desde donde estamos actualmente. Fíjense el nivel de detalle que nos puede prácticamente discriminar los techos de los edificios. Esta es otra zona de la ciudad, es la desembocadura del riachuelo. Fíjense también cómo esa pluma que se mete en el Río de la Plata puede estar bien diferenciada. Y también se pueden ver las destilerías de petróleo en la parte de Dock Sur, al sureste de la imagen. Estas son imágenes globales de los datos NOAA, que es un satélite meteorológico, y por el otro lado son bandas del satélite Meteosat. Volviendo, y como forma de terminar, quería hacer hincapié en lo siguiente.
Existen en la actualidad un montón de datos satelitales. Como fuente de datos primarios para la construcción de nuestros propios mapas, son muy importantes. Aquí hay algunos links de interés que los dejo disponibles y que están en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de la Agencia Espacial Brasilera, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que actualmente encuentra abierta una convocatoria para trabajar este tipo de temáticas en lo que se denomina el programa 2 millones de pibes, 2MP, que les sugiero visiten y si alguno está interesado se especifique en el tema. Después hay otros visualizadores de imágenes como el GLOBIS, el Ground Cover Facility de la Universidad de Maryland, el servidor de mapas del GeoINTA, algunos del Servicio Meteorológico Nacional y por último me dejé al visor de mapas que tiene el laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del cual formo parte de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde tiene un visor muy interesante de mapas de lo que sería la región metropolitana del área, de la región metropolitana de Buenos Aires. Bueno, a modo de conclusión, quería agradecerles su atención y decirles que dejamos disponibles nuestros mails de contacto por cualquier consulta al respecto. Gracias nuevamente.